Ajá, ya ves, tengo un montón de caña flecha que me sobra, no sé qué hacer con ella. Entonces tú tienes caña flecha, yo tengo un proyecto de materiales de ingeniería. Hagamos un material compuesto. Ok, entonces vamos a hacer un material compuesto en caña flecha, pero no sé con qué más. Ay, Reina, ¿tú tienes un proyecto de materiales? Sí, yo también tengo un proyecto de materiales. Ay, mira que yo también estaba pensando como en qué hacerlo y pensaba en PLA. ¿Y qué es el PLA? Ponle atención, es un polímero biodegradable. Ok, súper bien para el medio ambiente, entonces podríamos hacerlo con PLA y caña flecha. Y los dos son biodegradables, hacemos un producto... Que sea bueno para el medio ambiente. Va. Dado que ya conseguimos los materiales con los cuales podemos hacer un material compuesto, proseguimos a mostrarnos como el grupo que somos. Mi nombre es Franklin Peña. Yo soy Teresa Parra. Y yo soy Nicolás Fuentes. Nosotros somos el equipo 7. La caña flecha se utiliza tradicionalmente para hacer sombreros, pero también podría revolucionar la industria de los materiales compuestos. Para este proyecto se busca utilizar el PLA, que por sus siglas significa ácido poliláctico, que es un polímero termoplástico biodegradable. Eso significa que bajo ciertas condiciones puede descomponerse de forma natural y convertirse en abono sin dejar residuos tóxicos. El PLA proviene del almidón de maíz, de la yuca o mandioca o de la caña de azúcar. El material se va a reforzar con fibras de caña flecha y como ambos materiales son naturales y biodegradables, se busca que sea un material sostenible y amigable con el medio ambiente. Para este proyecto se van a utilizar los siguientes materiales, equipos e instrumentos. Primero se va a utilizar el PLA de forma líquida, diseñado para impresiones en 3D. Segundo, fibras de caña flecha. Tercero, molde de impacto Sharpie hecho para las pruebas de impacto en ABS. Cuarto, molde de flexión hecho con ABS transparente también. Quinto, vaselina a la cual se le agregaron partículas de acerrín para que el PLA no la absorba y así usarlo como desmoldante. El primer problema que encontramos fue que no había forma de utilizar el PLA, puesto que como este se utiliza principalmente para hacer impresiones en 3D, venía ya fuese en pellets o en filamentos. Y el problema con estos es que para poder usarlos y ponerle la resina, nos tocaba derretirlos y esto requería un molde que fuese hecho de metal para que resistiera las altas temperaturas sin deformar. Para solucionar esto, encontramos la resina que vende la marca Esun, que es una resina de PLA que viene líquida. Y esta nada más requiere utilizar luz ultravioleta para solidificarse. Entonces se nos facilita la utilización de las fibras de caña flecha en la resina líquida. Al principio se utilizó PLA transparente para hacer los moldes. Sin embargo, esto demostró ser perjudicial para la fabricación porque al contar con propiedades similares, a la hora de utilizar la luz ultravioleta para curar las probetas, el molde se veía degradado y después de 2 o 3 usos se dañaba por completo. Entonces se optó por utilizar ABS transparente para fabricar los moldes, puesto que cuenta con propiedades un poco más diferentes. Ahora sí se podía curar la probeta sin que el molde se viera muy afectado. Se utilizó el programa Fusion 360 para moldear y posteriormente mandar a imprimir los moldes. Se utilizó la norma ASTM D6110. Se puede observar, la probeta queda de esta forma, con la entalla en la mitad de un ángulo de 45 grados. Para la probeta de flexión también se utilizó el mismo programa Fusion 360. La probeta queda de esta forma. Para la obtención de la caña flecha se utilizó la norma NTC 5714, donde se detalla el paso a paso de cómo debe ser obtenida esta fibra. Según estudiantes de la Universidad de Pamplona en Bucaramanga, se encontraron propiedades mecánicas muy interesantes para la caña flecha. Su comportamiento dúctil es importante para este tipo de proyectos, puesto que demuestra una gran capacidad para deformarse sin romperse. Además, cuenta con un elevado módulo elástico, lo que significa que puede soportar grandes cargas sin deformarse excesivamente. Primero, para cortar la caña flecha se debe cortar de la base del tallo. Además se deben dejar 4 hojas en el cogollo de la planta para evitar que ésta se deteriore. Para volver a cortarlas deberíamos esperar entre 20 y 30 días para que crezcan nuevas hojas. Ahora bien, para la fabricación de las probetas, el PLA debía ser puesto bajo una luz ultravioleta, como se mencionó anteriormente. Esto hace que se vayan secando las capas de una manera uniforme. Sin embargo, como las probetas debían tener un espesor bastante considerable y no
teníamos una lámpara de mayor potencia, se ocasionaron algunas imperfecciones en la superficie que se fueron acumulando y fue la que dejó muchas probetas descartadas, porque las imperfecciones que tenían funcionaban de tal manera que se convertían en concentradores de esfuerzo muy notorios que podrían afectar el rendimiento mecánico de las probetas. Las primeras probetas que se hicieron fueron las de Charpy, como esta, que no tiene fibras, esta, que tiene 10 fibras, o esta, que tiene 5 fibras. Estas tres probetas fueron descartadas, pues contaban con imperfecciones que el grupo determinó como inaceptables y que no podían ser puestas a prueba. Esta probeta de impacto tiene unas burbujas muy notorias en su interior que no pudieron ser corregidas, y es por esto que no se utilizó. Posteriormente se fabricaron las probetas de flexión. Estas probetas tenían muchos inconvenientes, pues al poner las fibras, si uno no las extendía lo suficientemente bien, quedaban de esta manera. Esta probeta fue descartada por sus muchos problemas, entre los cuales se encuentra que las fibras, como se puede observar, están completamente torcidas, no siguen un patrón, además tienen muchas burbujas y espacios vacíos. Para las probetas de impacto, la forma de fabricación consistía en coger el molde, llenarlo de vaselina con acerrín y empezar a vertir el líquido con una jeringa para empezar a hacer capas finas que se iban secando para que no se desbordara el material del molde. De esta manera, lo más importante era dejar una muesca precisa para que el impacto fuese certero. En este caso, como era mucho más grande, tocaba empezar por hacer una capa de PLA que estuviera pegada al molde para empezar ahí a llenar con la misma jeringa capa a capa. Al momento de agregar las fibras, para evitar que quedaran de esta forma, se optó por empezar pegándolas de un lado con PLA, secándolas y después haciendo lo mismo del otro lado. Así quedaban rectas y ya a la hora de llenar la probeta se evitaba que se doblaran las fibras de esta manera. Al finalizar la fabricación de la probeta, se dejaban alrededor de 2 minutos en el caso de la probeta de flexión bajo la luz ultravioleta. Estos 2 minutos fueron calculados según el fabricante para una probeta de 8 milímetros de espesor. En el caso de la probeta de impacto Charpy se utilizaron 3 minutos, puesto que esto fue lo calculado para una probeta de 10 milímetros de espesor. Para proseguir, vamos a hablar sobre los resultados obtenidos en el ensayo de flexión, en el cual tomamos en cuenta 6 probetas, las cuales dividimos en 3 clases. Que la primera clase son probetas de PLA sin refuerzo, la segunda clase son probetas de PLA con 5 refuerzos de caña flecha y por último, la clase 3 tiene 10 refuerzos de caña flecha. Para tomar en cuenta este ensayo, vamos a analizar 4 propiedades, las cuales son máxima fuerza alcanzada a lo largo del ensayo, la máxima deformación alcanzada en el ensayo, el máximo esfuerzo y el porcentaje de deformación, en el cual, como pueden ver a mi alrededor, son las tablas de las propiedades obtenidas para las probetas sin fibra. Como se puede ver, la probeta 1 tiene mejores propiedades que la probeta 2 sin fibra, como se puede lograr ver mejor en las dos gráficas a mi lado. Pueden notar que ambas probetas tienen propiedades distintas. Se logra ver que la probeta sin fibras 1 obtuvo un 40% más de máxima fuerza alcanzada a comparación de la probeta número 2 sin fibra. La probeta sin fibra 2 obtuvo un 22,5% más de deformación a comparación de la probeta sin fibras 1. Por consecuencia, el esfuerzo de sin fibras 1 es de un 39,8% más a comparación de sin fibras 2. Y el porcentaje de deformación es un 18% menor que la probeta sin fibras 2. Tomando en cuenta lo anterior, se intuye que la probeta en mejores condiciones fue la probeta sin fibras 1. La diferencia entre las propiedades entre ambas probetas se debe a errores a la hora de fabricar las mismas probetas. Por esta razón se concluye que la probeta sin fibras 1 estuvo mejor manufacturada a comparación de la probeta sin fibras 2. Para continuar, hablaremos sobre la probeta con 5 fibras, las cuales tenemos 2 probetas, 5 fibras 1 y 5 fibras 2. Como se puede ver a continuación en la tabla, la probeta con 5 fibras 2 tuvo mejores resultados a comparación de la probeta con 5 fibras 1. Para dejarlo más claro, mostraremos las siguientes dos gráficas, en la cual se nota que la gráfica de la línea roja tiene mejores propiedades que es la de 5 fibras 2. Como se logra ver en la anterior tabla, se puede notar que ambas probetas
tienen propiedades distintas. Se logra ver que la probeta con 5 fibras 2 obtuvo un 36% más de máxima fuerza, comparándola con la otra probeta de 5 fibras 1. La probeta de 5 fibras 1 obtuvo un 54% más de deformación, comparándola con la probeta de 5 fibras 2. Por consecuencia, el esfuerzo de la probeta 5 fibras 2 es de un 36% más, comparándola con la primera probeta. Por último, hablaremos de la última clase de probetas, que son las cuales tienen 10 fibras de refuerzo de caña flecha. Como se puede ver con las gráficas mostradas a mi alrededor, la probeta de 10 fibras 2 tuvo mejor rendimiento en la prueba. Se logra ver que la probeta 10 fibras 2 obtuvo un 20% más de la máxima fuerza alcanzada, comparándola con su probeta de 10 fibras 1. La probeta de 10 fibras 1 obtuvo un 8% más de deformación, comparándola con las 10 fibras 2. Por consecuencia, el esfuerzo de la probeta de 10 fibras 2 es de un 20% más a comparación de 10 fibras 1. Y el porcentaje de deformación de la probeta 10 fibras 2 es un 7.5% menos, comparándola con la de 10 fibras 1. Estas fueron las probetas que en ambas propiedades fueron bastante similares. Por consecuencia, tiene sentido decir que ambas probetas tuvieron una forma de fabricación muy similar y no se presentaron tantos errores. Para concluir, vamos a realizar un análisis comparando las tres clases de probetas que ensayamos, en la cual se puede notar que la fuerza máxima es bastante similar en las tres probetas, dado que entre la de mayor y la de menor solo hay una diferencia de 17 newtons. Comparándolo con sus 522 newtons que soporta, es bastante poco. La deformación entre las probetas con y sin refuerzo de caña flecha es bastante grande cuando se analiza, dado que sin caña flecha se deformó una distancia de 3.5 milímetros, a comparación de la probeta con 5 fibras, la cual solo se deformó 1.5 milímetros. O sea que la probeta sin fibras se deformó un 144% más comparándola con la probeta de 5 fibras. Con esto en mente se puede decir que las probetas con fibras es mejor que las probetas sin fibras, pero comparándola con la probeta de 10 fibras se logra obtener que tiene un 33% más de deformación comparándola con la probeta de 5 fibras. Por consecuencia, se logra decir que las probetas con fibras tienden menos a deformarse que las probetas sin fibras. Pero si se agregan muchas fibras, las probetas comienzan a perder sus propiedades. Como pueden ver en las imágenes, la forma de romper de todas las probetas fueron de manera totalmente frágil. Con todos los datos anteriormente analizados, se logra concluir que si lo necesario es un material con alto nivel de deformación sin romperse, la mejor opción es el PLA sin refuerzo de caña flecha. Sin embargo, lo que se requiere es un material que soporte las mismas cargas, las cuales puede soportar el PLA, pero sin deformarse tanto. A la hora de soportar dichas cargas, lo mejor sería el PLA con 5 fibras. Para el ensayo de impacto también se ensayaron 6 probetas, 2 por cada variable seleccionada. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Las probetas sin fibras evidenciaron una superficie de ruptura frágil, esperado para este tipo de materiales poliméricos. Vemos una ruptura cristalina y con poca sección dúctil. Las probetas obtuvieron los valores de 0.004 y 0.003 de dureza, indicando una baja resistencia a la fractura por impacto. Esto puede ser debido a la temperatura de transición vítrea del PLA, que se encuentra entre 60 y 65 grados Celsius. Por lo que si la temperatura del ensayo, que en este caso fue de alrededor de 22 grados Celsius, está por debajo de dicha temperatura, el material tendrá un comportamiento más frágil. Sin embargo, otros factores que tienen incidencia en estos resultados es la presencia de efectos que actúan como concentradores de esfuerzos, tales como grietas, o el proceso de fabricación del material, ya que la luz ultravioleta utilizada para el proceso de curado del PLA puede llegar a degradar el polímero y reducir su resistencia en comparación a otros métodos como inyección. Las probetas con 5 fibras presentaron unos resultados muy similares e incluso inferiores a los de las probetas sin fibras. La primera probeta ensayada evidenció algunos defectos superficiales, lo que podría explicar que absorbiera menos energía que las probetas sin fibras. Mientras que la segunda probeta, que se encontraba en mejores condiciones, obtuvo los mismos valores de energía absorbida que las probetas sin fibras. En esta probeta se evidencia una superficie de fractura con mayor sección de ruptura frágil. Para este caso particular, por la condición de las probetas y al no poder realizar más ensayos, se obtienen resultados dispersos y poco concluyentes, pero dentro de los valores esperados para un polímero. Por último, las probetas de 10 fibras evidenciaron mayor absorción de energía con respecto a las anteriores, que obtuvieron valores de 0.34 y 0.35 las que tenían 0 y 5 fibras. Mientras que con 10 fibras obtuvieron valores de 0.438 y 0.508 joules, evidenciando una tendencia a aumentar su resistencia a la fractura. Incluso en la primera probeta ensayada podemos evidenciar
en la superficie de fractura que algunas fibras no se rompieron a la misma distancia que el polímero, evidenciando una buena adhesión entre la matriz y el refuerzo. Finalmente, y después de haber realizado el ensayo de impacto Charpy, se puede concluir que el material responde mejor al impacto con una mayor cantidad de fibras como refuerzo. Para el desarrollo de nuestro proyecto final, hemos realizado un presupuesto detallado que incluye todos los materiales y servicios necesarios. A continuación, desglosaré los costos principales. En primer lugar, tenemos la resina PLA, la cual necesitamos 2 litros con un costo unitario de 152.400 pesos por litro, lo que suma un total de 304.800 pesos. Para el siguiente material tenemos la caña flecha, con un costo de 80.000 pesos por kilogramo, incluyendo el envío. Además, adquirimos la lámpara de luz ultravioleta a un precio de 200.000 pesos. Otro ítem importante son los moldes impresos en 3D del material ABS, necesarios para la fabricación de las probetas, con un costo de 70.000 pesos por molde, y usamos 10 moldes, lo que representa un total de 700.000 pesos. En cuanto a los ensayos realizados en los laboratorios de la universidad, tenemos 2 tipos de pruebas, el ensayo de flexión y el ensayo de impacto. Ambos, sobre 6 probetas, tienen un costo de 42.500 pesos cada uno, según la información brindada por los laboratoristas. Finalmente, consideramos el costo de la mano de obra, calculado en 160 horas entre los 3 estudiantes durante las 16 semanas de duración del semestre, a una tarifa de 16.970 pesos por hora, según la resolución número 0001-2023, de autorización actualizada de la tabla de honorarios del Ministerio de Ciencias, que correspondiente a nuestro nivel académico, da un total de 2.715.200 pesos. En resumen, el costo total del proyecto asciende a 4.085.000 pesos. Es difícil comparar los resultados obtenidos con resultados de otros ensayos, dado que la investigación del PLA con refuerzos de otros materiales ha sido bastante difícil la obtención. Sin embargo, se encontró un estudio de la Universidad Industrial de Santander, de la Facultad de Fisiomecánica, en el cual estudiaron el PLA con un porcentaje de lignina, por el cual vamos a compararlo con estos resultados. Como se logra ver en las probetas que dejo a mi alrededor, los resultados obtenidos por nuestras probetas son un poco mejores. Observando los resultados obtenidos de los ensayos realizados a las probetas, hemos concluido que, según las propiedades mecánicas del material compuesto, una posible aplicación que tiene una gran relevancia para nuestro grupo podría ser la fabricación de carcasas para dispositivos como celulares, tablets, entre otros. Una de las conclusiones es que la obtención de la caña flecha tiene que ser bajo las condiciones idóneas para que ésta mantenga sus propiedades mecánicas y evitar que se perjudique el refuerzo al hacer el material compuesto. Además, los moldes deben ser hechos con ABS translúcido para evitar que la luz ultravioleta afecte la composición del molde si estuviese hecho con PLA. Se logró ver que la preparación de la resina PLA no es muy efectivo cuando el espesor de la pieza supera los 6 milímetros. Esto sucede ya que, superando este límite, la curación de las probetas en su interior no logra a un 100% de efectividad y el interior no cuenta con las mismas propiedades que el exterior de la pieza.